Dios les bendiga a todos, donde quiera que se encuentren. Continuamos con la clase que hemos estado dando, el bautismo que da salvación. La vez pasada vimos que el bautismo que da salvación es para perdón de pecados. Vimos algunos ejemplos. Ahora vamos a ver que el bautismo que da salvación es en agua. Cuando digo en agua, estoy refiriéndome a que la palabra en es dentro. O sea, sumergido totalmente. No queda nada afuera, o sea, cubierto, cubierto. Y eso es lo que vamos a ver, que ese bautismo que da salvación es totalmente sumergido la persona. Y Colosenses capítulo 2, verso 12, comienza diciendo el apóstol, sepultados con él en el bautismo. Vamos a ver dos versículos que hablan de que el bautismo es una sepultura. Y Colosenses 2, verso 12, habla de que ese bautismo es una sepultura. Ahora bien, entendemos entonces por qué estos versos son muy claros y hablan de que es algo que se sepulta. Bautícense con él haciendo símbolo de una sepultura. O sea, y yo sé que todos sabemos acá que cuando se va a enterrar a una persona o el lugar donde la persona va a quedar, pues cuando muere, pues sabemos que se entierra la persona y no se le deja nada afuera. Y este versículo habla de que el bautismo es una sepultura, o sea, porque no debe quedar nada afuera. Bauticen, sepultados con él, dice el verso 12 en el bautismo, sepúltense. O sea, nos da a entender que debe quedar totalmente cubierto, porque es en agua. O sea, estos versos hablan de que es como una sepultura, el bautismo, totalmente cubierto. Y Romanos 6, 13 y 4 también habla de la siguiente manera. El verso 13 y el verso 4 son versículos muy conocidos. Y el apóstol Pablo dice, hace una pregunta, ¿o no sabéis que todos, dice, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, fuimos crucificados nuestro viejo hombre, crucificamos nuestro viejo hombre, así como Cristo lo hizo. Pero dice el verso 4, y el apóstol habla de los que hemos sido. Fuimos crucificados, crucificamos nuestro viejo hombre. El verso 4 dice de la siguiente manera, porque somos sepultados con él en el bautismo. También este versículo lo llama al bautismo como una sepultura. Y de hecho así es una sepultura el bautismo. Porque somos, dice el apóstol Pablo, y él se incluye, somos bautizados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, morimos a nuestro viejo hombre cuando lo crucificamos y sepultamos todos ahí, nuestros pecados ahí se quedan cuando vamos al agua. Pero recordemos que es una sepultura, o sea, no está diciendo literalmente acá que es en agua, pero sí está diciendo Colosenses y Romanos que es una sepultura. Entonces, si lo traemos a nuestro ámbito, nosotros entendemos que es una sepultura. Nosotros sabemos que cuando se entierra una persona, repito, no se le deja nada afuera, porque estos versos es lo que están diciendo. Y hablan del bautismo. Está diciendo, sepúltense con él en el bautismo, sepúltense con él en el bautismo. Hagan esto y sepúltense en el bautismo. Y habla de una sepultura, o sea, de que no debe quedar nada afuera. O sea, y estos versículos lo llaman así, una sepultura. Y repito, así es en agua. Es totalmente cubierto. Ahora bien, fíjense que cuando Juan venía, dice la Biblia que venía abriendo el camino, venía abriendo la brecha para que Jesús, para el que iba a venir, que era Jesús. Y decía Juan, el cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias o de sus zapatos. Y Juan, cuando venía abriendo el camino,
también nos da el ejemplo del bautismo que se iba a practicar. Y Juan 3, verso 23, habla de que Juan bautizaba en Enón en muchas aguas, habla de muchas aguas. Lo que estoy tratando de enseñar es que el bautismo, o hacerle entender a la persona, es que el bautismo es en agua. O sea, y lo que los textos que acabamos de leer, sepultado totalmente. Y que Juan es aquel que venía abriendo el camino, que era el bautismo que se iba a practicar y que es el que se practica. Juan bautizaba y bautizaba en muchas aguas, eso dice la Biblia. Ahora, voy a usar unos ejemplos que en la Biblia están, no míos, ¿verdad? Claro, porque nada serviría. Voy a usar unos ejemplos y que son muy claros y que nos dicen claramente que el bautismo es en agua. O sea, cuando yo me estoy refiriendo a esto, usted que me está escuchando, lo digo porque pues se escucha a nuestro alrededor de que pues el bautismo es en esto, el bautismo es el otro, y que el bautismo es así, y que tiene que pasar este proceso y bautismo y así, pero son las personas. Nosotros, yo sugiero, para hacer las cosas correctamente, que nosotros nos enfoquemos en lo que la Escritura dice. Y vamos a leer unos ejemplos en el libro de Hechos, que aparecen varios ejemplos. Vamos a leer Hechos, capítulo 8. Este es un verso muy conocido. Vamos a leer capítulo 8, verso 35 al 39. Y nos va a decir la Biblia que es en agua. O sea, es dentro del agua. Yo sé que usted conoce, o quizá usted sea de uno de ellos, de que usted dice, pues que no se debe sumergir la persona. Porque recuerde que estamos hablando del bautismo que da salvación. O que este bautismo que dice aquí en la Biblia no sea para salvación. Yo solamente estoy dando un comentario, que usted puede ser uno de ellos, pero también puede ser uno de los que dice que, o que cree lo que la Biblia dice. Y gloria a Dios, si es así. Ahora, por eso vamos a leer la Biblia, porque pues poco serviría de que usted a mí me estuviera poniendo atención a mis comentarios, de poco serviría. Porque yo no le voy a hacer yo no le voy a hacer salvación absolutamente a nada. Dice el verso 35 al verso 39, Hechos, capítulo 8. Dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció. Abra su Biblia y léalo ahí donde está usted. Y le anunció, repito, el evangelio que le anunció Felipe al eunuco, el evangelio de Jesús. Vamos en orden. El procedimiento está excelente. ¿Por qué Felipe está diciendo o haciendo el procedimiento que la Biblia dice? Le está anunciando el evangelio. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Anunciar el evangelio de Jesús. Y pues que sin duda alguna muchas personas no conocen, pero que tal vez otras conocen. Le anunció el evangelio de Jesús. Dice verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿A dónde llegaron? Dice, a cierta agua. O sea, iban en camino y vieron el agua por ahí. No dice la Biblia que vieron una pana de agua o una cubeta o un balde de agua por ahí. Dice que el eunuco vio que había agua por ahí. Ya le había anunciado el evangelio. Ahora el eunuco dice, aquí hay agua. Vio que había agua por ahí. ¿Y qué dijo el eunuco? Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Pregunta para Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y lo que me acabas de decir
Felipe, que lo que yo necesito es agua para que Dios me perdone mis pecados. Eso es lo que me dijiste. Y aquí hay, verso 37, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo el eunuco. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo en ese evangelio. Verso 38. Y mandó a parar el carro, ponle atención al verso 38. Y mandó a parar el carro y descendieron. ¿Entiende esa palabra usted? Y descendieron, se metieron. ¿Quiénes? Ambos. ¿Quiénes se metieron? Lea el texto, ahí donde está. Y se metieron ambos, los dos. ¿Quién? Felipe y el eunuco. Y descendieron ambos al agua. Quiero que quede grabado en su mente, por eso lo repito tanto. Y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Cuando descendieron al agua, se bajaron del carro y se metieron al agua. ¿Y qué dice que le hizo? Y le bautizó. Y le bautizó, verso 39. Verso 39. Está muy claro. Cuando subieron del agua, repito lo que la Biblia dice. Cuando subieron, o sea que se metieron al agua y le bautizó. Y trayendo en mente lo que hemos hablado, que el bautismo colosense y romano lo ve como una sepultura, o sea, lo sepultó totalmente en agua. Y de ahí dice que subieron del agua. Dice el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor dice, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Estos versículos 38 y 39 hablan de que sí se bautizaron en agua. Y fue dentro, porque descendieron. Y recuerda que el bautismo, los versos primeros lo ven como lo mencionan como una sepultura, o sea, todo adentro es en agua. Este texto no nos dice que cuando pasaron por ahí Felipe entendió y dijo, pues, yo aquí traigo agua y traigo algo con que sacaron, no sé, un guacal, una pana o paila, no sé cómo le llama usted, y pues bautízame. No, porque el bautismo que es para salvación es en agua, o sea, dentro del agua. Y eso hizo el eunuco. Salió gozoso después el eunuco cuando no le vio a Felipe. Se fue contento porque no entendía lo que al principio estaba leyendo. Pero una vez que Felipe le explica, él comprende lo que se le había explicado. Y tenemos otro ejemplo, de Hechos capítulo 16, de un personaje que dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este es el carcelero. Hechos capítulo 16, verso 30 al verso 34. Y que también dice que esto es adentro, en agua. Hechos capítulo 16, verso 30 al verso 34. Dice de la siguiente manera. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Este es el carcelero que le está preguntando a Pablo y a los demás ahí, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron? Ellos dijeron, le respondieron al carcelero, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Ha escuchado ese texto usted? Un texto muy famoso. Yo lo he visto en muchos lugares, en algunas casas, en algunos
en algunos cercos, en algunos locales de reunión a Dios. Lo he visto pegado por ahí, pero el texto no solamente es eso lo que la gente pega ahí. El texto continúa, la historia no culmina ahí. Esta es una respuesta que están dando los hombres, Pablo y los demás, a lo que el carcelero está pidiendo la respuesta. Esa es la respuesta. Pero eso no culminó ahí, porque la obediencia a esa respuesta está más abajo. Dice más abajo, y él, verso 32, vamos en orden. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Qué le hablaron? Ya le dijeron, creen al Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa. Y basta. No, 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 no. Dice que ellos continuaron el diálogo y dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, le predicaron el evangelio. El mismo orden de Hechos 8. La palabra del Señor le predicaron. No solo al carcelero, sino a todos, dice, los que, ¿cómo dice? Los que estaban. ¿A dónde estaban? En su casa. Eso dice la Biblia. Repito, estaban en su casa el carcelero y todos los que estaban ahí con él. No estaban en la cárcel. Ya los habían llevado a la casa del carcelero. El carcelero los había llevado. Ahora el verso 33 dice, y él, el apóstol, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vea lo que el carcelero hace. El carcelero los toma, les lava las heridas en su casa y enseguida, luego de eso, dice la Biblia, se bautiza él con todos los suyos. Porque dice el verso 32 que ellos le predicaron a él y a todos los que estaban ahí y todos entendieron, todos comprendieron. Y el resultado es que se bautizan él, el carcelero y todos los que estaban y todos los suyos, dice la Biblia. El verso 32 dice que estaban en su casa cuando les predicaron la palabra del Señor. Pero dice el verso 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Como dice que el verso 34, y llevándolos a su casa. Cuando el apóstol y los que con él estaban le predican a este carcelero, estaban en su casa, dice. Les predicó, el verso 32 dice, le hablaron la palabra del Señor a todos los que estaban. No dice que los vio por allá, no, a los que estaban ahí en su casa les predicó. Pero el verso 34 dice lo contrario, y llevándolos a su casa. Pero recuerde que después que le predicó la palabra del Señor, él dice que se bautizó él con todos los suyos. Eso da a entender la Biblia que salieron del hogar de aquel carcelero, salieron a bautizarse. Porque el verso 34 dice, y llevándolos, una vez que se bautizaron, él mismo los invitó y dice, los voy a llevar a mi casa, a que se sacien, a que coman. Donde aquel hombre estaba gozoso de haber, dice, creído en el Señor. O sea, porque da a entender la Biblia que si fue en agua. Mire, si yo pudiera haber dicho lo contrario a lo que estoy diciendo, pues la Biblia tendría que decir acá de que había agua por ahí, agarraron una pana o algo y bautizaron al carcelero y a todos los que estaban ahí, le rociaron la cabeza y ya,
Ese fue el bautismo, pero no dice la Biblia eso. La Biblia dice que salieron al bautismo, fueron al bautismo. Una vez que todos son bautizados, Él mismo los invita y los lleva nuevamente para que se regocijen con todos, con toda su casa, porque Él había creído en Dios o había creído en el Señor. O sea que, hermanos, o usted que me está escuchando, amigo, el bautismo que da salvación es en agua. Si este hombre, y es en agua, tomando los versículos que leímos al principio, que es una sepultura, o sea, que es o sea, dentro, esa palabra dentro del agua. Si este hombre hubiese entendido, o el apóstol con todos los que estaban ahí, hubiesen predicado algo diferente, este hombre hubiera dicho, pues ahí tengo agua, y ahí estoy equipado ahí, puedo aquí bautizarme en la casa, y que me rocíen en la cabeza y a todos, una pana a cada uno y ya son bautizados. Eso dijera la Biblia. Pero el hombre entendió, el carcelero, porque él preguntó, ¿qué debo hacer, señores? Para ser salvo, dijo él. O sea, no para que el Roma no me haga, no, para ser salvo, porque el bautismo que da salvación es en agua y él lo había entendido. La pregunta clave fue, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo dijo, bueno, les vamos a explicar. Ustedes quieren salvación, quieren saber la salvación, es así. Es en el bautismo, es en agua, tienen que quedar dentro. Sus pecados deben quedar sepultados. O sea, porque este hombre estaba en un grave problema. Pero fijémonos que él no aprecia todo lo que alrededor de él ya en este momento está, porque fuera peligroso que él dejara ir a los presos. Claro, no fue él, fue Dios que mismo abrió las cárceles y que los presos salieran, pero todos estaban ahí. Y lo que iba a suceder es que él iba a pagar con la vida por haber dejado ir los presos. Pero él no se enfoca en eso. Él dijo salvación. Y la salvación, dijo el apóstol y todos, es así. Tenés que meterte. Tenés que sumergirte para que Dios perdone tus pecados. Entonces, si no fuera así como lo dice en la Biblia, pues hubiese sido un rociamiento. Pero no lo hay tampoco ese tipo de registro, porque el bautismo que da salvación es una sepultura, o sea, dentro del agua y no se queda absolutamente nada afuera. Pablo y los demás le hubieran dicho, no, pues el bautismo que debes de recibir debe ser bautismo en fuego, como dicen algunos. Dicen que el bautismo que se hace en agua, que se sumerge la persona, no es correcto. Dicen, no, es que el bautismo en fuego es el correcto. Y más, hay algún grupo que no se bautiza en agua, dicen, no, el bautismo en fuego es que es el correcto que recibimos. Ahora, pero tenemos varios ejemplos. Tenemos Hechos 2 también. Y tenemos varios ejemplos. Y tenemos el mayor ejemplo. Vamos a Mateo. Mateo en el capítulo 3, verso 16. Tenemos el mayor ejemplo porque así lo debemos de hacer. No porque queramos agradar a los hombres, sino porque es un mandamiento. Eso fue lo que yo expliqué en la primera clase y expliqué qué es un mandamiento. Hablábamos del procedimiento, de lo que no se le quita, no se le pone y toda esa situación. Y un procedimiento es el agua. Debe haber agua y suficiente para que alguien se sumerja, para que pueda Dios perdonar sus pecados, porque recordemos que es una sepultura. Dice Mateo capítulo 3, verso 16. Dice de la siguiente manera. Y Jesús, después
que fue bautizado, escuche lo que dice, subió, o léalo ahí, subió del agua. ¿Qué dice la Biblia? Subió. Hasta ahí lo vamos a dejar, lo demás no, pues. Solo quiero que vean de cuando Jesús fue bautizado. Dice la Biblia que subió, o sea, se levantó de él. Y ahí dice, del agua. Pues porque yo he escuchado algunas versiones de estos versículos y dicen que no es así. Y de eso, que ahí dice la Biblia que subió del agua. También he escuchado otras versiones del eunuco, de lo que les explicaba al principio, y que dicen que no, pero la Biblia lo deja que subió, ¿de qué dice? Del agua, o sea, se levantó, se incorporó, porque el bautismo que da salvación es en agua. No hay otra forma y no la va a encontrar porque el procedimiento no se puede cambiar. Se debe de cumplir tal y como está ahí. O sea, el que usted tenga otro pensamiento, ya esa es cosa suya, pero no cabe en lo que la Biblia dice. El que usted tenga otra idea no significa que la Biblia no está en lo correcto. Al contrario, el que no esté en lo correcto seríamos usted y yo si no estamos cumpliendo la palabra de Dios. El agua siempre ha sido símbolo de salvación. Siempre ha sido símbolo de vida desde el Antiguo Testamento. Cuando Dios saca a su pueblo, Israel, y lo lleva al desierto y van caminando, dice la Biblia que una nube los cubría, una nube les ayudaba día y noche, los cubría día y noche, porque el agua siempre ha sido símbolo de vida, o sea, esa nube ¿de qué está hecha? De agua. Las nubes están hechas de agua y siempre ha sido símbolo de vida, el agua. O sea, aquella nube lo que hacía era que les daba la vida. Porque imaginen el desierto y con aquella temperatura, el agua les daba la vida a través de esa nube que Dios levantaba. Y por la noche los cubría también. O sea que desde el Antiguo Testamento tenemos eso. Y cuando cruzan el Mar Rojo, dice la Biblia que las aguas se separan para darle salvación al pueblo y cruzan al otro lado. Las aguas se volvieron muros, se cuajaron, dice la Biblia, y pasaron en seco el pueblo de Israel. Pero cuando el pueblo pasa y Dios vuelve a unir el mar, muchos egipcios murieron ahí. Muchos egipcios murieron ahí. Porque el agua siempre ha sido símbolo de vida. Y salvó a su pueblo en el desierto y salvó a su pueblo en el mar también. Siempre. Y en el templo también era símbolo de vida. O sea, en el tabernáculo el agua les daba la vida. Porque se decía de la manera como se debía hacer y se tenía que hacer correctamente. O sea, y hasta el día de hoy, cuando vemos en el Nuevo Testamento, el agua sigue siendo símbolo de vida. ¿A través de qué? De la sepultura que es el bautismo, donde la persona queda totalmente cubierta y ahí Dios perdona sus pecados. Tiene que sepultar sus pecados en agua. No hay otra manera. No va a existir porque la Biblia no lo dice. Recuerde, el bautismo que da salvación es en agua. Vimos algunos ejemplos y donde podemos leer que es dentro. No hay nada que quede afuera. No hay un tal rociamiento. No hay otro estilo, no hay otro procedimiento, sino el que acabamos de leer.
para que la persona sea salvo, debe bautizarse o sea, sumergirse dentro en agua. Dios les bendiga.